Saludos compañeros y tutora. Esta es la parte 2 de la actividad final del curso de realidad de escritura. Acá trataremos los mitos y leyendas desde el punto de vista hermenéutico, el cual da explicación a muchas creencias y costumbres de los habitantes de nuestro país. ¿Qué entendemos por mito? El mito es un relato de un hecho extraordinario en el cual intervienen los dioses y los hombres, que se cree ocurrió en un pasado lejano y casi siempre impreciso, antes del comienzo de la historia del hombre. Los mitos describen grandes hechos históricos que a medida se consideran el fundamento y comienzo de la historia de una comunidad o de los seres vivos en general. Por ejemplo, las diferentes narraciones que hablan de la creación del universo. Los mitos narran las aventuras de dioses, semidioses y hombres, la formación del mundo, la creación de los seres vivos. En casi todas las sociedades, el término literatura está en íntima relación con la idea del texto escrito, sea porque se asocia al libro, a la palabra latina litera o a escribir. Esta concepción va unida a la idea de cultura que se puede definir como el conjunto de conocimientos y costumbres de un pueblo o de una época determinada. Sin embargo, no se puede considerar literatura de un modo exclusivo al conjunto de obras escritas, pues se dejaría de lado el rico patrimonio oral que antecede al documento escrito y que en muchos pueblos constituye la única expresión literaria. Por lo tanto, se puede deducir que el patrimonio literario tiene dos formas. Una oral, mantenida en la memoria colectiva de un pueblo, transmitida a viva voz hasta que es incorporada, con forma precisa, en un texto. Y otra escrita, de la cual dan testimonio los libros con autores que identificamos en la historia. En ambos casos, la literatura se fundamenta en el lenguaje. Después que el hombre inventó la palabra, pudo dar una determinada forma a su pensamiento. La palabra da origen a la creación literaria y a las primeras narraciones de un pueblo, desde el griego en la antigüedad hasta lugares en los que se escuchan relatos como el de la pata sola. En nuestro tiempo se conocen como mitos y leyendas. El mito y la leyenda en sus orígenes. Ambas son expresiones literarias que hablan del origen de los fundadores de una dinastía o linaje y otorgan a cada miembro de dicha comunidad sentido de su existencia personal o la de su clan o su familia. Son a su vez formas literarias que tienen una función didáctica, entregar enseñanzas morales, interpretar las tradiciones e insertar lo real en el mito. Las leyendas mezclan realidad y fantasía, presentan personajes imaginarios, héroes, espíritus y hombres, parte de hechos que han sucedido en la realidad, pero con el correr del tiempo, la fantasía popular, la imaginación del pueblo los convierte en hechos maravillosos, infernales, donde interactúan seres generalmente de ultratumba con seres humanos comunes y corrientes, mezclando así lo real con lo imaginario. Semejanzas entre el mito y la leyenda. Pertenece a la tradición oral. Se mantiene con narraciones vivas en la memoria colectiva de un pueblo. Se transmiten de generación en generación. Han perdurado a través del tiempo. Son relatos vinculados a creencias religiosas. Hablan de mundos y épocas ideales en que los dioses y hombres se comunicaban. Se refieren a un pasado muy lejano. Manifiestan una realidad extraordinaria. El mundo del mito fue considerado en las comunidades antiguas o primitivas como una realidad vivida por los dioses. Habrá ocurrido en el momento del origen del cosmos, de la tierra, de los mares, de los continentes, de las especies, de los hombres. Los dioses son seres inmortales y todos poderosos. Eran los protagonistas, poseían atributos humanos como razón, voluntad, sensibilidad, debilidad, emoción y pasión. De este modo, el hombre acercó a los dioses a su propia naturaleza y les dieron la capacidad de oír súplicas y responder a ruegos. Así nació el rito, la ceremonia ritual constituida por oraciones, gestos, cantos, resentimientos y ofrendas. Quiero señalarles el cerro donde por primera vez en el año 1885 nuestros habitantes vieron unos fenómenos paranormales. En ese entonces se creía que era el demonio y por eso se levantó una cruz que
que pretendía desterrar al demonio. Esta obra fue plasmada por el maestro Adrián Noguio, artista plástico de Nopsa, donde nos muestra algunos de los mitos y leyendas del municipio. Tenemos también la laboriosidad de nuestros habitantes y el fenómeno que resalta aquí en el municipio, que es el fenómeno ovni. Por eso lo quisimos plasmar acá, para promocionarlo, para que la gente conozca de nuestro municipio. En enero del año 2005, sobre el cerro de la Cruz de Aranda, que nosotros llamamos, se presentó una luz a las 2 de la tarde, una luz muy intensa que brillaba, cambiaba de tonos, de forma, de ángulo, y se desplazó alrededor de unos 2 kilómetros y estuvo toda la tarde expuesto en nuestro firmamento. En horas de la tarde regresó de nuevo al sitio, cambiándonos de color, de tono, de tamaño, y en un momento determinado se desapareció. Bueno, estamos sentados en la cuarta parte del sendero que conduce a la Cruz de Aranda, el sitio mitológico de nuestro municipio. Dice la leyenda que de oriente a occidente del municipio, esta viene a ser la base del triángulo que conforman 3 puntos, denominado Cruz de la Culebra, Cruz de Aranda y Cruz de Chames. Un fenómeno paranormal de un elemento no identificado, bueno, cantidad de criterios que los habitantes de este sector mencionan y que a ciencia cierta no entendemos, no identificamos y que está por establecer. Buenas tardes, en este momento me encuentro con la señora Blanca Suárez. Esta es una entrevista con el fin de indagar y entender un poco más el contexto cultural y de comunicación que se tiene acá en la población Cómbita, que fue la población que yo escogí. En este momento hago la presentación con la señora Blanca Suárez. La señora Blanca Suárez, de acá autóctona, acá de Cómbita, ¿cierto? Buenas tardes, como usted lo ha dicho, mi nombre es Blanca Suárez, soy una habitante acá del municipio de Cómbita. Gracias por su invitación. De nada. Por ejemplo, acá, ¿cuántos años lleva viviendo acá en Cómbita? 25 años. 25 años, ¿sí? Sí. Digamos, su merced, ¿cómo podría definir a la población de acá de Cómbita? Bueno, la población del municipio de Cómbita se puede definir como unas personas pasivas, amables, trabajadoras, muy dedicadas a su trabajo, dedicadas a su familia, un poco rumberas en algunos aspectos. Su trabajo más que todo se enfoca a la agricultura, que es la base de la economía de esta región. En un área muy mínima encontramos la minería. La minería, muy bien. Digamos, la forma de comunicación entre las personas acá en el municipio puede variar, digamos, entre las propias veredas. Sí, entre las veredas varía un poco de acuerdo también al nivel educativo de cada persona y de acuerdo a sus ancestros que han venido habitando determinados sitios, determinados sectores. Se tiene una acentualidad en su vocablo de una vereda a la otra un poco diferente. Ah, perfecto. Digamos, ¿qué palabras especiales existirían acá en Cómbita? Las palabras especiales. Una palabra que en Cómbita es bien acentuada es el su merced, para referirse a otra persona, que es una palabra que significa para el combitense honra. ¿Sí? Cuando a usted le dicen su merced, a usted lo están honrando y lo están tratando de una manera muy especial.
También se utilizan algunas palabras como para el chirrinche. El chirrinche, ¿esa palabra qué significa? Chirrinche. El chirrinche significa una bebida que se hace a base de la caña de azúcar, o sea, del proceso de la caña de azúcar, que lo traen más que todo de los Santanderes. Como un aguardiente. Es como un aguardiente adulterado, mejor dicho. Ah, ya. ¿Qué otras palabras existen? Digamos, no sé si tengan alguna otra denominación para lo que es rumba. Rumba. Por ejemplo, los hombres antes me estaba hablando... Que son rumberos. Sí, pero me decía alguna... Parranda, farra. Cuando hay un problema. Riña. Cuando hay un problema, entonces es una riña, una riña, una gazapera. Eso. Una gazapera, un zaperongo. Un zaperongo. Entonces gazapera y zaperongo son palabras usadas acá en Colombia para expresar. Para expresar las peleas que hay, las peleas callejeras que se presentan por allá uno en cuando, porque no es todas las veces. Eso es lo que quería. Y digamos, ¿qué mitos o leyendas de forma más o menos resumida, corta, nos podría expresar ahorita en esta entrevista? Existen muchos mitos acá en el municipio de Cómbita, como por ejemplo el Mano de Tigre. Sí, el Mano de Tigre, que es la leyenda autóctona de acá del municipio de Cómbita, como la del Pozo del Cura, pero le voy a narrar un poquito la del Pozo del Cura. La que su merced prefiere, pero... ¿sí? La del Pozo del Cura. Voy a narrarle la del Pozo del Cura. La del Pozo del Cura es que en la vereda de San Isidro había un pozo donde nunca se acababa el agua, así existiera verano, nunca se acababa el agua. Allí a ese pozo iban todas las señoras a llevar el agua para el consumo y también para lavar. Iban a lavar allá la ropa. Ellas utilizaban este medio como para reunirse y hablar temas de sus esposos, de las vecinas, en otras palabras, a esperar de los demás. Ellas siempre deseaban ir al pozo por estar reunidas y estar charlando. Pero un buen día se les presentó un monje vestido de blanco, que ceñía la frente y con un látigo, ¿sí? Ellas al comienzo se asustaron, pero después se les convirtió en algo familiar, el monje. Cosa que ellos continuaron yendo, pero el monje siguió asistiendo a ese lugar. Sí. Pero un buen día el monje se enfureció y revolvió el agua y el agua se enturbió y ellas se asustaron de gran manera que no volvieron al pozo a llevar el agua, y resulta que de ahí en adelante los señores les tocó ir al pozo a llevar el agua para la casa, porque a las esposas no les hacían caso de ir a llevar el agua. Desde esa época los señores son los que suministran el agua a la casa y las señoras ya no vuelven al pozo. Ah, ya veo, porque ahí podemos ver cómo una leyenda marca ya una norma cultural en el contexto en que se está manejando esa población. Eso me parece muy interesante. Esa leyenda ya es mito, ¿sí? Sí. Ya está demostrando parte de lo que vimos en la clase, parte de todo lo que hemos estudiado durante este semestre. Y pues yo quería compartir de esta manera, de forma de entrevista y con una persona que vive en esta población, para empezar, pues digamos, para dar con una forma específica sobre el tema visto, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias, señora Blanca, por su participación, por lo que compartió con nosotros. Y eso es todo. Gracias por el tiempo que se tomaron viendo esta entrevista. Gracias. Con todo gusto.